Bienvenidos a un nuevo programa de Arte, Música y Palabras. Hoy, en nuestro espacio Palabras, conversaremos en torno a la vida de Radcliffe Hall. Bienvenidos. Radcliffe Hall nació en Bournemouth, en el sur de Inglaterra, en el mes de agosto del año 1880, casi cuando se cumplían 100 años del primer centenario del nacimiento de Beethoven. Su madre fue Mary Sayer y su padre Radcliffe Hall. Lamentablemente su padre, antes de su nacimiento, abandonó a la familia. Por esta razón, su madre, pocos años después, se casa con el señor Bisetti, dedicado a la música y al canto. Con su padrastro, Radcliffe tuvo bastante buenas relaciones, incluso en algunos momentos muy cercanas. Radcliffe estudió en el King's College en Londres y luego se trasladó a Alemania. Toda su niñez la vivió con un profundo sentimiento de soledad y abandono. Incluso su madre y su padrastro le hacían sentir absolutamente en el abandono, en la ignorancia, prácticamente sin importar su actividad y su presencia. Desde muy corta edad se hacía llamar Peter, como su abuelo, lo que generaba un sentimiento de estabilidad, de seguridad, de seriedad. En el año 1889 muere su padre. Esto le significó, al cumplir 21 años, hacerse de una gran fortuna que éste le había dejado, lo que le permitió recorrer prácticamente toda Europa e ir a Estados Unidos y conocer la gran nación de América. Estuvo en Nueva York y en otros sectores de aquella época, de 1900, admirándose y llamándole infinitamente la atención no solo lo moderno de la ciudad, sino las nuevas características y condiciones culturales que pudo encontrar en Estados Unidos en comparación con la cultura altamente gobernada y profundamente conservadora de la Inglaterra de la época. A los 27 años de edad, Radcliffe conoce a Mabel Baden en Alemania. Se enamoraron profundamente, solo con mirarse. Mabel Baden en aquella época era una cantante aficionada al idol. Era casada, tenía ya un nieto e hijos adultos. A los 51 años decide irse a vivir con Hall. Sin embargo, aquello no fue posible hasta la muerte del marido de Mabel Baden. Una vez el marido fallece, se van a convivir juntos, lo que significó un gran escándalo en aquel momento. Sin embargo, para ellos la vida fue ampliamente feliz. John le llamaba Mabel Baden a Hall de manera cariñosa, afectiva, lo que significaba para Radcliffe un sentimiento de fuerza, de firmeza, de arrojo. En el año 1915, Hall conoce a una prima de Mabel Baden, la señorita Turbright. Solo al verse, se enamoraron profundamente. Al año siguiente, conociendo esta situación, Mabel Baden fallece. El fallecimiento de ella permitió que Radcliffe y la señorita Turbright se fueran a vivir juntos en el sur de Inglaterra, en el sector de Sussex. Ahí vivieron hasta cumplir Hall los 63 años, edad a la que fallece. Sin embargo, la señorita Turbright no estuvo ausente de los dolores por el amor, por cuanto Radcliffe continuaba con esas actitudes de enamoramiento. Se enamoraba fácilmente
pero tenía amores poco convencidos, amores poco comprometidos, amores pasajeros. No obstante ello, el dolor no dejaba de ser sentido por la señorita Truebridge, la que le acompañó hasta su muerte. Uno de los amores más conocidos de Hall por esa época fue el que tuvo con otra cantante rusa, la señorita Eugenia Sly. Al iniciar la década de 1920, Hall se encuentra prácticamente en bancarrota. Gran parte de la fortuna que le había dejado su padre había sido derrochada en actividades inales y en otras superfluas de menor importancia. Esto le obliga a buscar alguna actividad, a generar alguna empresa que pudiese mejorar su condición económica. Por tanto, era menester mantener su alto estándar de vida. Ante esto decide dedicarse a la literatura. Es así que se destacó por escribir bellísimos e interesantes libros, tanto en el ámbito de la poesía como de la narrativa. En el área de la narrativa se destacó por escribir excelentes textos. Algunos de ellos son The Unlit Lamp, del año 1924. En ese mismo año escribe The Forge. En el año 1926 escribe The Adam's Bread. En el año 1936 escribió The Sixth Beatitude. Su primer libro cuenta la historia de Elizabeth, una muchacha de pueblo que soñaba dejar a su madre, a su familia, para irse a la ciudad a vivir con su mejor amiga, con el fin de estudiar medicina. Lamentablemente la protagonista no alcanza sus sueños, por cuanto su madre, tremendamente manipuladora, no le permitió alcanzar sus ilusiones. El mismo año, ante la complicada trama y lo difícil de entender este su primer título, escribe The Forge. A partir de este libro, cambia su nombre y ya deja de firmar como M. Radcliffe Hall. Simplemente, a partir de esta novela, en el año 24, se comenzó a llamar Radcliffe Hall. En el año 26 escribió The Adam's Bread. Este texto cuenta la historia de un hombre que tenía una empresa dedicado a actividades que le generaban placer y sustento. Sin embargo, se aburre por cuanto consideraba que el mundo era injusto, que desarrollaba una actividad que no le complacía, y se convierte en un ermitaño y se va a vivir al bosque. Este libro le significó recibir importantes premios de la época, tal como el Prix Femina y el John Tite. En el año 1928, Hall escribe uno de sus más famosos e importantes textos, El Pozo de la Soledad. El Pozo de la Soledad cuenta la historia de una mujer londinense con problemas familiares, con sensación y sentimiento de abandono cuando pequeña, inmersa en la Segunda Guerra Mundial. Parte su historia cuando se va como reserva voluntaria a la Primera Guerra Mundial, colaborando con la Cruz Roja, como enfermera, atendiendo soldados. Ahí conoce al amor de su vida. Lamentablemente la protagonista se da cuenta que el amor no era para siempre y pierde a su ser amado. Cae en profundas desolación, en profunda desesperanza, en gran pena. Pero continúa su vida, con fuerza, con firmeza, con perseverancia, con ardor. Porque aun cuando entendía que probablemente ella estaba desheredada del amor, no obstante, seguía luchando por alcanzarlo. No obstante, seguía buscando el amor a su alrededor. Continúa el texto y se vuelve a enamorar. Y cree esta vez volver a encontrar al amor de su vida. Sin embargo, se da cuenta que la sociedad de la época
no estaba preparada para entender su amor, para comprender las características y las condiciones del amor que ella quería entregar. Y decide liberar a su ser amado. Decide entregar a otro que le pudiese dar una mejor vida y una condición más digna y un reconocimiento social, para liberarla y dejarla en paz. Finalmente, la protagonista entiende que probablemente el amor no estaba hecho para ella, por su condición, por su naturaleza, por su forma. Este es uno de los textos más importantes y más famosos de Radcliffe, por cuanto expone aspectos sociales y culturales de la época, de la Inglaterra de la época, respecto de algunos prejuicios, sentimientos y percepciones en relación con otros distintos y diferentes. Este libro, aun cuando no tiene escenas explícitas de sexo, fue considerado un asco y un desatino profundo. Es así que en Inglaterra, por ley, se prohibió su edición, y aquellos pocos libros que fueron editados se ordenó ser destruidos. En Estados Unidos el libro fue editado, pero previo a que pudiera salir a la venta, debió ganar una batalla legal que duró bastante tiempo. Ellis, uno de los críticos literarios de la época, señaló que había leído el libro con atención, que le resultó bastante interesante, esencialmente porque Hall hacía un análisis psicológico y sociológico del personaje y de la sociedad de la época para tratar temas que resultaban ser no solo un tabú, sino que ampliamente conocidos. La sociedad se daba por no enterada, para no enfrentar las verdades de su tiempo. Años después, Radcliffe Hall, en una entrevista, cuenta las razones por las cuales escribió El Pozo de la Soledad. En primer lugar, señala que escribe El Pozo de la Soledad pues le interesaba dar a conocer públicamente las características y condiciones de ciertos grupos sociales, con el fin de limpiar y purificar esa sucia imagen que había respecto de ellos. En segundo lugar, para dar a conocer el dolor de estas personas que son prácticamente obligadas a vivir en la oscuridad, que son desechadas por la sociedad, sin entender la sociedad que estas otras son personas, dignas de respeto, de consideración. Y finalmente, Radcliffe señala que decide escribir este libro, pues quería convertirse en un autor líder de la literatura del momento, siendo capaz de dar a conocer desde su perspectiva de vida aquello que podía generar cambios en la opinión pública, a pesar de las vicisitudes y de las incomprensiones que esto podía generar en sus lectores. Sin embargo, el paso de los años, el paso del tiempo, le dio la razón a Margarita Radcliffe Hall. M. Radcliffe Hall, o Margarita Radcliffe Hall, se hizo llamar, cuando niña, Peter, por cuanto se sentía profundamente identificada por su abuelo. Más tarde, cuando conoce a Una, su gran amor, ella le llamó hasta el día de su muerte John. Se hizo conocer como una mujer profundamente masculina, se vestía masculinamente, fumaba pipa, hablaba de una manera masculina y se mostraba firme y fuerte como un varón de la época. Asimismo, Radcliffe Hall prefirió verse honestamente y mostrarse a sí misma a la sociedad. Siempre dijo: soy una mujer que me siento profundamente atada a un cuerpo femenino, cuando en realidad soy un varón.
he nacido varón y siempre me he sentido como Radcliffe Hall finalmente señaló que el mejor lugar para una mujer era su hogar y el mejor lugar para ella era su hogar junto a su amada. Radcliffe Hall resulta ser la comparación en femenino de lo que fue Oscar Wilde para la literatura de la época. Pues bien amigos, como siempre ha sido un agrado compartir con ustedes nuestro programa y les dejamos cordialmente invitados para nuestra próxima actividad. No olviden suscribirse, no olviden comentar con sus amigos acerca de nuestro programa y síganos. No olviden que nos encontramos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Asimismo, les invitamos a comentar, a participar y a colaborar con nosotros, haciendo conocido nuestro canal entre sus amistades. Que tengan una muy buena semana y será hasta nuestro próximo programa. Que estén muy bien. Adiós.